En una colonia aparentemente tranquila de Acayagua, municipio enclavado en la llanura costera de Chiapas, 5 personas permanecían cautivas dentro de una vivienda que desde afuera no despertaba sospecha alguna. Detrás de sus muros funcionaba un centro clandestino de retención, equipado con armas, sistemas de videovigilancia, teléfonos celulares y hasta documentos con reglamentos internos de una organización criminal. Cuando un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales irrumpió en el inmueble, no solo liberó a las víctimas, también detuvo a 2 hombres que, según el reporte oficial, declararon pertenecer al cártel de Sinaloa. En el perímetro del lugar fue asegurada una camioneta Chevrolet Suburban con reporte de robo registrado en Tabasco. Lo que parecía un domicilio más en una calle sin historia, resultó ser un eslabón operativo de una de las estructuras criminales más extendidas del continente. Una célula que había convertido el miedo en rutina y el silencio de los vecinos en su mejor escudo. Todo se activó con una llamada al 911, un aviso breve, anónimo, sin adornos, pero con la carga suficiente para poner en marcha los protocolos de seguridad y encender el engranaje de inteligencia que opera detrás de cada alerta ciudadana. En cuestión de horas, un grupo interinstitucional comenzó a cruzar información, rastrear patrones de movimiento irregular y detectar señales que apuntaban a la presencia de una célula del crimen organizado incrustada en la zona. Vehículos que entraban y salían sin lógica comercial aparente, vigilancia desplegada en puntos estratégicos, indicios de una logística que no correspondía con la vida cotidiana del municipio. Esa denuncia, nacida quizá del hartazgo o del último impulso del valor cívico, fue la chispa que encendió una operación destinada a escalar rápidamente hacia un despliegue de alto impacto en una región donde el crimen organizado disputa el control territorial con una agresividad cada vez más difícil de contener. El objetivo que perseguían las autoridades no era menor ni circunstancial. Se buscaba desarticular una estructura dedicada al secuestro de personas, uno de los delitos más devastadores dentro del arsenal del crimen organizado y una de sus herramientas más eficaces para imponer control sobre un territorio. Secuestrar no es solo un acto de violencia contra la víctima directa, es un mensaje dirigido a toda una comunidad, una demostración de que la organización puede tomar a quien quiera, cuando quiera, sin consecuencias inmediatas. En municipios como Acayagua, donde la geografía favorece el tránsito de mercancías ilícitas y la presencia institucional enfrenta limitaciones históricas, esa lógica del terror encuentra un terreno fértil para instalarse como forma de gobierno paralelo. La irrupción fue rápida, coordinada y contundente. Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, junto con efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, cercaron el inmueble señalado por la inteligencia acumulada en las horas previas. El lugar, discreto en su apariencia exterior, ocultaba en su interior un centro de operaciones clandestino con infraestructura funcional. Allí fueron localizadas y liberadas las 5 personas que habían permanecido privadas de su libertad. Las condiciones exactas de su cautiverio son todavía materia de investigación, pero el escenario hallado dentro del inmueble reflejaba con claridad el modus operandi de organizaciones que combinan violencia física, intimidación psicológica y capacidad logística para sostener sus actividades criminales durante periodos prolongados sin ser detectadas. Durante la intervención, 2 hombres fueron asegurados e identificados como Enoch N. y Josué E. Según consta en el reporte oficial, ambos declararon ser integrantes del cártel de Sinaloa, una afirmación que no solo refuerza la hipótesis de que la organización sinaloense mantiene presencia operativa activa en esta franja de Chiapas, sino que proyecta una sombra más amplia sobre el alcance de su penetración en el sureste mexicano. La captura de estos 2 individuos abre líneas de investigación que podrían conducir hacia vínculos con otros delitos cometidos en la región, hacia rutas logísticas que conecten distintos puntos del territorio nacional y hacia estructuras de apoyo
que se extiendan mucho más allá de ese inmueble específico. No se trata de dos hombres aislados. Se trata de dos piezas dentro de un engranaje cuyo verdadero tamaño aún está por determinarse. El arsenal y el equipamiento decomisados dentro de la vivienda confirmaron que aquel no era un escondite improvisado ni un refugio de emergencia. Era un punto operativo con cierto grado de organización interna, diseñado para funcionar con disciplina y continuidad. Las autoridades aseguraron una escopeta calibre 12, un arma calibre 9 milímetros acompañada de 3 cargadores abastecidos y una pistola calibre .45. Junto al armamento se encontraron 8 teléfonos celulares, una cámara de videovigilancia montada para controlar los accesos al inmueble y diverso equipo táctico. Pero quizá el hallazgo más revelador fue la documentación incautada, material impreso con reglamentos internos del grupo criminal, un indicio que sugiere no solo disciplina jerárquica dentro de la célula, sino la existencia de protocolos de operación estandarizados, una señal inequívoca de que la estructura respondía a directrices que venían desde más arriba en la cadena de mando. Uno de los elementos que más atención concentró durante el aseguramiento fue la recuperación de la camioneta Chevrolet Suburban con reporte de robo levantado en el estado de Tabasco. El dato no es menor. Evidencia la movilidad interestatal de estas redes, su capacidad para trasladar recursos y personas a través de fronteras administrativas sin dejar rastro inmediato, y su habilidad para integrar vehículos robados en otras entidades dentro de su logística operativa en Chiapas. Cada objeto asegurado dentro de ese inmueble, desde los teléfonos celulares hasta los cargadores de arma, representa una fuente potencial de información crítica para reconstruir el mapa completo de la célula intervenida, sus comunicaciones, sus movimientos y sus posibles conexiones con nodos criminales ubicados en otras regiones del país. Tras la liberación, las 5 víctimas fueron trasladadas para recibir atención médica y acompañamiento psicológico de manera inmediata, siguiendo los protocolos establecidos para casos de privación ilegal de la libertad. La prioridad en esas primeras horas no es solo evaluar el daño físico, sino comenzar a mitigar el impacto emocional de una experiencia que deja marcas profundas. La incertidumbre sostenida, el miedo constante, la pérdida total de control sobre el propio destino. Lo que esas personas vivieron dentro de aquellas paredes es un reflejo concentrado de lo que comunidades enteras experimentan de forma difusa cuando el crimen organizado se instala en su territorio. El operativo en Acayagua dejó al descubierto una realidad que no se resuelve con una sola intervención, por exitosa que sea. El crimen organizado sigue buscando extender su presencia territorial hacia zonas que considera estratégicas, adaptándose a nuevos escenarios con métodos cada vez más sofisticados y estructuras cada vez más difíciles de rastrear. Chiapas, por su posición geográfica, por sus corredores de tránsito hacia Centroamérica, por la fragilidad institucional de algunos de sus municipios, se ha convertido en un tablero donde distintas facciones disputan el control con una intensidad creciente. Sin embargo, este caso también demostró que una sola llamada puede alterar el curso de los acontecimientos. Fue una denuncia anónima la que permitió que una operación coordinada entre distintas fuerzas lograra liberar a 5 personas y capturar a 2 presuntos integrantes de una de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio. En las calles de Acayagua, el silencio regresó con las primeras luces del amanecer. Pero esta vez, el eco que quedó suspendido entre las fachadas no fue el del miedo acumulado durante semanas, sino el de una operación que logró interrumpir, al menos por un momento, la maquinaria de una red criminal que había aprendido a operar en la sombra, confiada en que la quietud de un municipio pequeño era sinónimo de impunidad. Esa confianza esa noche se quebró.